Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Lott, violinista del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. En esta sesión me gustaría platicarles sobre un recurso sonoro poco utilizado en el amplio espectro de las técnicas extendidas. Se trata del uso del tornillo y del talón del arco percutiendo a las cuerdas del instrumento. Vamos a empezar a hablar de las características y cualidades tímbricas, las maneras y posibilidades de ejecución, así como el resultado y la realización sonora ya en el instrumento. Después me gustaría mostrarles y analizar ciertos pasajes de obras en donde tenemos también la manera como ha sido notado en la partitura y la realización de ello. Quisiera comenzar platicando sobre los campos en los que, en mi punto de vista, podemos clasificar a las técnicas extendidas. En el primer campo yo diría que se encontrarían todas estas técnicas extendidas que podemos tener una notación puntual en la partitura, que a pesar de que son efectos, que son recursos que el instrumentista no está tan familiarizado, podemos claramente reproducirlo en papel, ¿no? Y en una notación, en un lenguaje. Aquí podemos encontrar, desde luego, en ese primer rango, desde un pizzicato Bartók, un pasaje, por decir, en una media presión de los dedos, hasta llegar a algo más especializado como lo hace Sciarrino, por decir, en su tercer capricho, donde un efecto de escobillado está notado, ¿no? Entonces realmente estas dos alturas que podemos alcanzar en un escobillado, en un efecto así, puede estar todo notado, ¿no? Un segundo campo, yo diría que podríamos tener un punto en medio de donde podamos combinar ciertos parámetros con notación, por llamar tradicional, o de alguna manera la dirección de las alturas de las notas, notación espacial o notación gráfica, ¿no? Grafía en densidades sonoras, etcétera. O sea, tenemos una pauta donde podemos seguir sobre todo en una reproducción de frecuencias irregulares que son muy difíciles de dar valores específicos. Y en un tercer campo podemos hablar de todas estas técnicas extendidas en donde la irregularidad y la falta de control o continuidad sonora simplemente es imposible de reproducir en papel, ¿no? Efectos como podría ser con esta irregularidad, ¿no? Las cerdas contra la caja del instrumento, sabemos, ¿no? Overpressures muy despacios, que eso sí sabemos que en efecto tenemos la posibilidad de utilizar y de direccionar esa reproducción. Para hablar de la técnica del uso del tornillo, indiscutiblemente y como una referencia obligada tenemos que hablar del compositor alemán Helmut Lachenmann, que no solo encabeza la investigación de las posibilidades sonoras extremas, ¿no? En realidad, él ha sido la persona que además ha llevado esto a un tratado, a un desarrollo de un lenguaje y una notación muy clara y muy precisa para los ejecutantes. Es él quien precisamente a través de su pieza Tocatina, que compuso en 1986, lleva este manejo muy específico de cómo poderlo transmitir en una partitura y poder lograr lo que él quiere lograr de una manera además tan claramente, ¿no? Ejemplificada.
Antes de abordar los ejemplos que quisiera darles, me gustaría empezar a platicar un poquito sobre este manejo y estas posibilidades sonoras que nos puede ofrecer el tornillo del talón. Bueno, para empezar, la manera que vamos a utilizar el tornillo va a ser percutiendo la cuerda como si fuera un pizzicato. Aquí hay una diferencia clave. Antes que otra cosa, la diferencia más importante en el pizzicato normal que hacemos con nuestro dedo contra el pizzicato que vamos a lograr con el tornillo va a ser que al momento de atacar la cuerda, el dedo no va a producir ningún sonido. El momento que jalamos la cuerda, pulsamos la cuerda, ahí es donde vamos a obtener nuestro pizzicato, ¿verdad? Desde luego. Entonces, todos los ataques previos podemos hacerlos un poco sonoros, pero básicamente la cualidad de nuestro dedo no nos va a permitir que suene ese ataque. En cambio, en el uso del tornillo, vamos a obtener dos sonidos. Uno, el momento del ataque, y el segundo, el momento de liberar el ataque, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener o producir dos sonidos al mismo tiempo, o uno enseguida del otro. Pero aquí hay otra cuestión. Evidentemente, al momento de interrumpir la cuerda, con una superficie sonora y metálica como lo es el tornillo, va a dar pie a que las dos secciones de la cuerda produzcan sonido. Entonces, por lo tanto, vamos a tener dos sonidos simultáneos al momento de abordar la cuerda. Un segmento y otro segmento, dependiendo de la división. ¿Qué sonidos van a ser más presentes? Invariablemente los que están cercanos a la mitad de la longitud de la cuerda, o sea, nuestra octava o nuestro segundo parcial. Todo esto nos lleva, empezando por el esquema pitagórico, ¿no?, de nuestra relación y nuestras divisiones de cuerda, en el sentido de que podemos tomar en cuenta la cuerda como un espejo, ¿verdad? Así es, tenemos nuestra división de cuerda a la mitad, nuestra octava, para lograr los armónicos, los demás parciales naturales. Y en espejo. Tanto en el diapasón, ascendentemente o descendentemente, podemos conseguir los mismos armónicos en espejo, ¿verdad? De cierta manera va a funcionar igual el uso del tornillo al momento de interrumpir la cuerda. Entonces, si nosotros empezamos en nuestra mitad, en nuestra octava, nuestro mi, vamos a obtener ese mi doble, ¿verdad? Porque va a sonar tanto el segmento de abajo como el de arriba en unísono. Ahí está. ¿Ok? Eso va a ser un punto de encuentro, desde luego, de la longitud de la cuerda. Otros dos puntos de encuentro, bueno, en consecuencia, sería una quinta arriba, donde se van a cruzar y vamos a llegar a un si. Ahí vamos a obtener un si que va a ser en octavas diferentes. Vamos a encontrarlo. Aquí tenemos nuestro si en dos octavas. Entonces, si nosotros interrumpimos este si, para que se vea más claro, va a ser en este registro. Aquí vamos. Ahí tenemos separación. Igualmente, si nosotros lo buscamos aquí, nuestra interrupción, aquí tenemos nuestro si. Y de la misma manera, y la octava arriba,
Entonces, estos 3 puntos claramente vamos a tener en un caso un unísono y en los 2 casos extremos del si, a diferencia de octavos, pero ¿no? Podemos hablar de la misma nota. De esta forma, quería ejemplificarlo porque cuando nosotros atacamos la cuerda, vamos a generar en realidad 2 posibles notas, como lo habíamos platicado. Quien va a estar más presente el lado más corto de la interrupción de la cuerda, que podría ser el puente o la cejilla, ¿no? De alguna manera, para entenderlo, vamos a escuchar cómo se daría la prevalencia, en qué registro y en qué notas, ascendentes o descendentes. Y llegamos. Volviendo al punto de nuestra relación de las alturas de las notas conforme a el ataque de nuestro tornillo, podemos ver que si nosotros muteamos las cuerdas, vamos a obtener la altura de las notas que normalmente encontraríamos, porque estamos hablando de que es este segmento. Simplemente al mutear la cuerda no estamos permitiendo que la resonancia de la otra mitad de cuerda entre y choque con nuestra nota. Ahora, diferencia, ahorita lo voy a hacer. Así sería sin mutear, silenciar la cuerda. Ahora lo vamos a silenciar. Ahí tenemos nuestra nota. Y ahí, pues, evidentemente lo que hace, al levantar el tornillo, resuena la otra. Por eso, cuando queremos, y lo vamos a ver ahora con los pasajes de Lachenmann, cuando quiere notas definidas, a la altura donde normalmente estamos acostumbrados, donde vamos a obtener nuestras notas, vamos a mutear las cuerdas por abajo. Ahora bien, si nosotros quisiéramos, que puede ser el caso, también es el caso en tocatina, donde queremos pronunciar la nota del ataque y después pronunciar una nota específica en nuestro diapasón, vamos a tener que sí, mutear nuestra primera nota y, por decir, vamos a hacer un movimiento descendente con mi tornillo y ascendente con la mano izquierda en contratiempos con los pizzicatos que se van a originar. Entonces vamos a empezar con la primera, segunda, ¿sí? Vamos a probarlo otra vez. Es difícil de escuchar, sobre todo el pizzicato que se reproduce al levantar el tornillo. Vamos a ver. La, si, do, re, ¿verdad? Entonces, por decir, si el compositor quisiera hacer dos líneas contrarias, por decir, puede ser en paralelo, puede ser lo que fuera, ¿no? Es un ejemplo, simplemente sería así. Perdón, vamos, sería de esta manera. Por decir, sería un ejemplo de ello. Podemos utilizar otro recurso que también quisiera hablar al respecto, es el uso del glissando a través del tornillo. Aquí podemos claramente escuchar, como lo habíamos comentado, cuando vamos en la parte media de la cuerda, se van a cruzar ese movimiento ascendente y descendente de una manera más clara. Vamos a escuchar. Vamos a hacer el inverso. ¿Sí? Logramos tener un glissando ascendente, que, por cierto, es una cosa un poco difícil a veces de la partitura entender y recordar que el glissando ascendente va en movimiento contrario a lo que nosotros generalmente vemos como ascendente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ascender y aquí vamos a descender.
pero sin embargo sí se logra escuchar los dos movimientos. ¿Sí? De alguna manera. Bien, esto es entrar un poquito ya en la cuestión de la división y reproducción en la cuerda y con el instrumento. Tenemos que decir que ciertamente la cuerda mi, por obvias razones, ser la cuerda más delgada y ser la cuerda que tiene mayor tensión, va a ser la que mejor resulte en cuanto a claridad, indiscutiblemente en un glissando. El glissando de cuerda mi va a poder ser muy evidente. En las demás cuerdas podemos lograr, claro que se puede lograr, tanto glissandos como notas, pero número uno, partiendo de que esto es una técnica muy susceptible, muy o poco, que tiene poca intensidad y que normalmente inclusive se recomienda amplificar al instrumento para hacerla audible, el hecho de la cuerda, las cuerdas sol, re y la, por tener entorchado y tener una tensión menor, es más difícil que podamos hacer audible ese pizzicato o ese golpe con el tornillo. Se puede escuchar sin duda, pero nuestra cuerda mi, por esas características, ser la cuerda más delgada y tener mayor tensión, podemos utilizarla como principal recurso o cuerda en esta técnica. Bien, tenemos ciertas maneras a veces que recurrir como ejecutantes en momentos, dado que son específicamente esta técnica, es algo que el violinista no está acostumbrado en lo absoluto. O sea, un movimiento percutivo con la mano del arco que normalmente tomamos de esta forma, atinarle en una línea o en una cuerda tan delgada como puede ser cuerda mi, sin que resbale, y además es muy difícil, ¿no? O sea, sí hay que trabajar a detalle, a mucho detalle, y sobre todo, volviendo al primer campo de las técnicas extendidas en las que hablábamos, donde el compositor pide algo muy puntual. Una manera de poder tener ese control para no recurrir, sobre todo hablando de glissandos, donde tenemos que mantener derechito nuestro arco de manera vertical, que a veces puede, como lo comentaba, podemos resbalar de la cuerda. Hay otra opción que inclusive en algún momento también lo menciona el maestro Arditi, y creo que puede ser muy válido, a pesar que por ejemplo, en el caso de Tocatina, el propio compositor Lachenmann no lo comenta como tal, pero podemos obtener un efecto bastante similar, cercano a este sonido del tornillo metálico a través de una parte del talón, donde generalmente tiene esta partecita de latón o plata, y utilizando el talón, directamente el talón. ¿Sí? Esto nos da un mayor control de que no perdamos ese equilibrio de nuestro tornillo en la cuerda. Entonces yo siento que esto sí es una manera de tener muy cercano el efecto. Sí, quizás es un poquito menos metálico, pero es muy parecido, muy similar. Y nos da un poco más de estabilidad, ¿no? Por esa razón, yo creo que también es válido el considerar en algún momento dado el uso del talón para tal efecto. Hablando de notas muy puntuales, como se ha abordado en todo en nuestra gama de técnicas extendidas, lo más usual, lo más común es que tengamos nuestro leño, nuestra vara del arco, como reproductor
en notas. Y sí, en efecto, esto se acerca un poco más a nuestra naturaleza de violinista, por tomar el arco de esta manera, simplemente volteando, como lo sabemos con leño batuto, el poder conseguir notas que nos pueden dar un efecto similar. Ahora bien, ha habido experimentaciones interesantes, tengo que reconocer, con mayor control aún para pasajes, vamos a llamar en este, quizá podría clasificarlo en el segundo campo de las técnicas extendidas, donde podríamos tener algún parámetro, como lo puede ser el patrón rítmico, un patrón rítmico con una altura indeterminada, pero un recurso muy interesante que un compositor, Marc André, en la pieza Da, así se llama la pieza, el nombre de la pieza Da, recurre, y es la utilización de una tarjeta de crédito, o en su caso, bueno, puede ser también de metro, eso no va a variar nada, tenga o no tenga fondos, el sonido va a ser igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este recurso? Nos da también mayor estabilidad, podemos encontrar inclusive microtonía, si quisiéramos vernos muy exquisitos, en fin, pero sí tenemos un poquito más de control al ser tan ligero, tan liviano, una tarjeta como esta, y podemos jugar rítmicamente, podemos tener hasta cierta articulación más clara. Yo en esta pieza utilicé, por ejemplo, esto del golpeteo con mi dedo índice, para tener muy cercana nuestra tarjeta sobre la cuerda. Inclusive también podemos usarla como un plectrum, o sea, y podríamos hacer rasgueado o individualmente con algo de percusión sobre el diapasón, en fin, tal como un plectrum nos puede dar, podemos tener una variable. Esto es simplemente como algo adicional que quise mencionar, porque yo considero que si el recurso que queremos llegar es hacer estas notas con este timbre característico que es bastante similar, pues podemos ayudarnos muchísimo de algo así, de otro elemento, en lugar de utilizar y balancear, equilibrar nuestro arco de manera vertical y tener este tino con una superficie que además, pues bueno, sí es bastante irregular en ese sentido, como el tornillo. Desde luego, es parte del instrumento y es muy justificable que se logre hacer una pieza tal y como un instrumento ha sido construido en más de 400 años, ¿no? Sin tener ningún otro recurso de ningún otro material en ese sentido, ¿no? Entonces es perfectamente válido. Me gustaría, con los ejemplos que quisiera analizar, sería tanto de la pieza de tocatina de Lachenmann, como un pasaje de la pieza de Gitanjáfora de la maestra Hilda Paredes. En esa pieza vamos a hablar un poquito sobre los glissandos, tal cual, como tal, del tornillo, y me gustaría mostrarles toda la nomenclatura y desarrollo en la partitura que hace el compositor Lachenmann al respecto. Como podemos ver en el primer ejemplo, en el primer compás de la tocatina tenemos dos pentagramas. En el pentagrama de abajo está colocado la posición de los dedos de la mano izquierda, como el compositor quiere que utilicemos para tapar, mutear la cuerda. En realidad, en este sentido no nos va a cambiar nada en cuanto a la producción de las notas que están en el pentagrama de arriba. Simplemente es una posición cómoda donde tenemos primer dedo la bemol, segundo dedo mi en cuerda re, tercer dedo do en cuerda la y cuarto dedo la bemol en cuerda mi, de esta manera. En el pentagrama de arriba, como pueden ver, están las notas que vamos a lograr
como dice ahí, dab with the screw of the bow, ¿no? Que es como realmente es percutir, o dab o tap, que también puede ser en este sentido, porque son notas staccato, ahí lo ponen, de las tres primeras staccato, el otro es más tenuto. Y como pueden ver, también está una quindice arriba de lo que está escrito. Entonces estamos hablando de que tenemos que tocar 2 octavas arriba. Esa va a ser nuestra nota real que va a suceder en nuestro registro. Y lo que vamos a hacer es intentar tocar este primer compás para que ustedes escuchen cómo suena y esa sutileza de sonido, que realmente es un sonido, como van a notar, apenas perceptible. Por eso la insistencia del mismo compositor en cuanto a que en una pieza como esta sería muy recomendable poder sonorizar o amplificar al instrumento. Vamos a intentar entonces tocar este primer compás. Esto es justamente la magnitud de lo que pongo para darse cuenta. Vamos a ver ahora en el segundo compás lo que escribe aquí. Quiero que observen también parte como para resaltar en su escritura, que me parece muy atinado, es que todo lo que ocurre con la mano izquierda en cuanto a producción de una nota está apuntado con la plica viendo hacia abajo. Si ustedes ven en el segundo compás tenemos ese pizzicato con la plica hacia abajo, remarcando que ese pitz va a ser desde luego mano izquierda. También tenemos el signo de más abajo, lo cual también nos dice, bueno, es un pizzicato con mano izquierda, pero todo lo que esté escrito para hacer en mano izquierda lo tenemos con plicas hacia abajo. Entonces, en este sentido sabemos que ahí quiere que hagamos un pitz con cuerda mi. Ahora, ¿qué va a pasar con la voz de arriba? Como pueden ver, el pizzicato ocurre un 32avo después en el tercer tiempo, ¿sí? Entonces, esto es algo que normalmente se utiliza para que el sonido pueda proyectar mucho mejor, sobre todo en la función de glisandos. Cuando tenemos un glissando, nos da tiempo de poder inmediatamente utilizar el movimiento con el tornillo y no perder la resonancia de la cuerda como tal. Si fuera en el mismo momento, generalmente se cancelan las vibraciones con el golpe o el ataque. O sea, claro que sale, pero si es de alguna manera el ataque primero, ya teniendo ahí el tornillo sobre la cuerda, podemos percutir, o más bien hacer el pizzicato mano izquierda y después podemos desplazar. Eso nos permite también hacer audible el ataque, ¿no? En este caso tenemos un ataque anterior, pero vamos a ver este detalle mucho más claramente en la pieza de la maestra Paredes. Por ahora vamos a hacer el segundo compás para que vean cómo el glissando que está escrito también en la parte de arriba, quería nada más hacer la anotación, es un glissando corto de una segunda mayor, cuando más, como está puesto aquí. Y claro, como sabemos, ascendentemente en nuestra modalidad es más bien descendiente, entonces hay que realmente, vamos a ascender y descender, contrariamente a como lo hacemos normalmente, va a ser algo así, ¿sí? Vamos a probar, entonces tenemos nuestro un do sostenido aquí y vamos a ver.
Como pueden observar, en este compás tenemos el símbolo de sostener las cuerdas muteadas hasta el silencio anterior al pizzicato. Desde luego, ahí lo que necesitamos hacer es levantar el cuarto dedo, bueno, con el que vamos a utilizar para hacer ese pizz, que ya está puesto ahí, pues de una vez utilizamos ese cuarto dedo para la cuerda mi. Es por eso que no nos pide ya que nos mantengamos en esto, sino siempre que el círculo ya no tiene la cruz en medio, cuando ya es un círculo vacío, quiere decir que levantamos nuestros dedos de mano izquierda, y aquí obviamente con el pizzicato que vamos a lograr aquí, con glissando, y terminando ese gliss regresamos a la posición en la que estábamos para terminar las últimas 3 notas. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de escritura. En el siguiente ejemplo vamos a observar el segundo y tercer tiempo de este compás, donde podemos ver cómo los mis atresillados que tenemos abajo están con la plica para arriba, justo lo que decíamos. Eso quiere decir que en efecto esas cuerdas abiertas van a ocurrir con el levantamiento del tornillo, en lugar de pensar que va a ser con un pizzicato hecho con mano izquierda, que uno lo ve normalmente así, y uno rápidamente pensaría que el compositor quisiera hacer, ¿no?, marcar ese mi con la mano izquierda, pero no. Aquí, por eso refuerzo esto, ¿no?, que habíamos dicho, el compositor lo especifica. Si la plica está para arriba, pertenece a todo lo que el tornillo va a crear en cuanto a notas, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es tocar una línea melódica descendiente con el tornillo, a la par de hacer en el último tresillo, un mi al levantar el tornillo, que va a hacer más sonoro esa cuerda abierta. Lo que quiero que noten en este preciso pasaje es que esto va a minorar o va a ser mucho más difícil escuchar esas notas descendentes, porque va a vibrar la cuerda misma. Si nosotros quisiéramos hacer ese pasaje más limpio, evidentemente nos quedaríamos con nuestra digitación puesta en mano izquierda para tapar o mutear la cuerda, y no levantaríamos. Entonces tendremos un poco más de claridad o nitidez de nuestras notas. ¿No? O sea, tendríamos un poquito más de nitidez. Lo que él quiere hacer es, en este re, después de este re, ya no tapar las notas, y entonces el mi va a estar vibrando en el momento que levante el tornillo, ¿no? Sería una cosa así. Algo así. En el siguiente ejemplo vamos a observar cómo utiliza una parte de glissando entre notas, y vamos a ver también cómo igualmente replica lo que hicimos anteriormente con un pizzicato, cuerda abierta, inmediatamente seguido de la nota con el tornillo y los glissandos subsecuentes, para terminar con otras 3 notas en staccatos. Y para esas notas vuelve a poner la indicación de que los dedos de la mano izquierda se vuelven a colocar. En esta vez lo pone en cuarta posición, re, si bemol, fa, re bemol. Entonces tenemos esa manera un poquito más cercana para tapar las cuerdas. Quiero que escuchen también aquí el efecto. Como estamos a esta altura, ya nuevamente con la cuerda abierta, esas alturas de si, sol, mi, re, digamos, ya no van a ser tan audibles,
¿Por qué? Porque estamos más cerca del puente y entonces esto va a hacer que suene más bien la altura contraria de la cuerda misma. Entonces, aunque haga las anotaciones, y por eso yo creo que efectivamente está muy bien logrado que están escritos en notas pequeñas, no en los cuadritos como serían las notas reales que producen el tornillo. Entonces, de esa manera, efectivamente es simplemente la posición de el tornillo es donde van a estar en lo que representaría ese si, sol, mi, re, aunque no se logre percibir ese sol, mi, re, sino se va a oír más bien el movimiento ascendente. Sería entonces una cosa así, vamos a hacer ese compás, bueno, sí, ese compás empezando con el pizzicato, fortísimo, sería algo así. En el próximo ejemplo vamos a observar cómo la última nota va a reaccionar el dedo de la mano izquierda que está puesto en ese mi bemol, y por eso está escrito de esa forma, que es la resonancia, poca resonancia desde luego, pero que se va a obtener al levantar el tornillo, y eso es lo que el compositor lo está claramente, digamos que, describiéndolo en la propia partitura. Vamos a intentar entonces, primer tiempo tenemos silencio, ahí es donde lo pone para que pongamos los 4 dedos de nuestra mano izquierda y inmediatamente seguiremos con nuestras notas. Una cosa así. En el próximo ejemplo vamos a mostrar cómo utiliza un glissando con leño saltato, colocando también nuevamente nuestra mano izquierda fija, silenciando las cuerdas y logrando hacer el saltellato o saltato con la parte de la vara del arco. En este caso sería algo así. Para el último ejemplo de esta pieza, les quisiera mostrar en estos dos últimos sistemas justamente el tipo de tablatura que utiliza, donde se refiere a la parte del arco que quiere posicionar en las notas que quiere producir. Como podemos ver al principio, está puesta la nota a la altura del puente, si quiere un sul ponticello, un sonido totalmente sul ponticello, y inmediatamente después, en ese segundo compás, pasa al otro extremo del instrumento, donde quiere hacer estas notas largas sobre la cabeza del violín o la voluta. En este caso, como pueden ver ustedes que después pasa de tocar en el clavijero o voluta, pasamos a tocar en la clavija del instrumento. Entonces, esto podemos hacerlo de varias formas. Como vamos a hacer una transición de tocar de lo que supuestamente sería la voluta o la cabeza a la clavija, podemos utilizar desde luego la madera del clavijero para hacer esa transición un poquito más sutil. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer estos dos últimos sistemas utilizando esta tablatura, como más o menos sería. Volvemos a tener nuestras notas apagadas. En este caso, tenemos la mi y la octava. Entonces, tendremos que subir hasta séptima posición, octava posición sería. Donde tendremos apagadas nuestras notas y queremos, entonces vamos a empezar con la nota que marca sul ponticello, sería una blanca, entonces sería una cosa así.
algo así. Quería comentarles también, como pudieron ver, hay un momento donde quiere que se escuche tocando la parte del clavijero junto con la clavija. Entonces, de alguna manera va a sonar como un doble rozar de madera. Hay una parte y donde después se queda solo en la clavija. Y regresa posteriormente al clavijero. Son detalles que quería resaltar. No tiene que ver con lo que hemos platicado hoy sobre nuestro tornillo, pero sí es importante ver cómo pueden haber tablaturas, diagramas del instrumento de una manera muy clara, ¿no? Muy sencilla también. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo en la pieza Gitanjáfora de la maestra Hilda Paredes, ella se refiere a las notas resultantes del proceso de hacer pizzicato, interrumpiendo la nota con el tornillo. No como en el caso de tocatina con Lachenmann, donde teníamos la nota directa que ocurría al golpear o tocar con nuestro tornillo directamente. En este caso estamos encontrando la nota resultante al jalar nuestra cuerda, que es ese fa sostenido justamente, que nos da como si estuviéramos haciendo de manera inversa un pizzicato de este lado, ¿verdad? La longitud mayor de la cuerda es la que me está dando la interrupción de ese fa. Ahora es al revés, interrumpimos con mi tornillo y quien produce el sonido es el pizzicato. Por lo tanto tengo este fa como si estuviera en primera posición. Y igualmente las distancias de los intervalos como de un tono es más amplia en este caso, igual que en la primera posición, se van haciendo más pequeños conforme vamos subiendo y en este momento vamos de regreso. O sea, es realmente una inversión simétrica. En ese sentido, entonces tendremos nuestro fa aquí. Otro detalle que quiero que vean es lo que habíamos platicado de cómo está marcado el ataque o la llegada de la nota con el tornillo, a veces una 16ava o una 32ava antes de que ocurra el pitch, ¿sí? De tal manera que la nota debe de reposar directamente en la cuerda y después hacer el pizzicato. Si lo hacemos simultáneamente, se puede cancelar uno con otro a veces y se podría perder ese glissando. Pueden ver claramente en el ejemplo del tercer compás de esta letra G, es de 5/16. Si lo hacemos de manera muy despacio, pensando en 16avos, en este caso sí es un fa natural. Y tenemos, entonces, si lo hacemos y contamos nuestros 5/16avos, será en el tercer 16avo, entramos a la cuerda y en el 3 y medio, ¿no? El medio 16avo después, ¿no? Un 32avo después, vamos a hacer nuestro pizzicato. Para que el movimiento del glissando empiece y inmediatamente después utilizamos el pizz. Si lo hacemos de manera simultánea, el pizzicato con el glissando no es igual, ¿verdad? Tenemos que tener, como quien dice, los motores ya arrancados y que vayan con cierta inercia, o sea, que el movimiento del arco vaya con cierta inercia para que ese glissando llegue a ser un poco más parejito, ¿no? Entonces ahí lo vemos, si lo hacemos tal como está escrito, esos 5/16avos, sería 1, 2, 3, 5. ¿Sí? Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5. Inmediatamente después del 3, muevo, pitch. Vamos una última vez. 1, 2, 3, 4, 5. Una cosa así. Bien, vamos a probar entonces este pasaje. Quisiera también decir cómo está escrito en una combinación de pizzicato con mano izquierda, legno, battuto y glissando con nuestro tornillo. Entonces un efecto sería
Un tiempo un poco más despacio sería una cosa así. Algo así. En el siguiente ejemplo, vamos a ver cómo junta dos glisandos puestos de la misma manera. Hacemos el glissando una vez que ya llegamos a la nota y donde se queda ese glissando, de ese fa que va a ascender y descender, llega a un la bemol donde volvemos a hacer un glissando, ahora de manera inversa, descendiendo y ascendiendo, ¿no? En ese compás de 3/4. Vamos a intentar cómo sería esa figura entonces. Sería algo así. Algo así. En el siguiente ejemplo vamos a escuchar entonces cómo sería ese glissando do sostenido de manera ascendente y descendente, aunque también se va a escuchar otro pequeño gliss de manera contraria, o sea, descendente y ascendente. Vamos. En el siguiente ejemplo, que es el próximo compás de 5/16, quise escoger este ejemplo también por demostrar que el uso, como lo habíamos platicado, del talón en lugar del tornillo nos puede dar un poco más de estabilidad y seguridad, sobre todo glisándose en cuerdas tanto la, re y sol, y regresar, ¿verdad? Se apaga un poquito más el glissando, efectivamente, pero podemos arreglarlo las para obtener algo similar. Espero que les haya sido productiva la plática. Sé que es un mundo que se puede explotar muchísimo, es un recurso que realmente se ha utilizado muy poco y creo que aporta una ventana muy importante en las técnicas extendidas de las cuerdas en general, y que se pueda enriquecer mucho más nuestros recursos sonoros y posibilidades sonoras. Muchas gracias. Gobierno de México.